Buenos días para todos. Soy Catalina Tobón, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Scandia Colombia. Bueno, pues bienvenidos a Scandia Financial Bites, un espacio en el que desarrollaremos temas de actualidad financiera de Colombia y el mundo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que ha pasado durante el primer trimestre del 2021 y pues la idea es abordar las oportunidades y retos que vienen para este segundo trimestre del año. Y tenemos hoy un invitado súper especial, Mauricio Reina. Mauricio es economista, tiene un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, además es crítico de cine y columnista de Portafolio. Y bueno, actualmente Mauricio es investigador asociado de FEDesarrollo. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola Catalina, muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar con todos los que nos están siguiendo en este momento. Bueno, pues Mauricio, sin más preámbulo, pues a lo que vinimos. Sí, La primera señora. que te quisiera hacer es, ¿tú cómo estás viendo la economía en estos ya casi 4 meses que llevamos del 2021 y cuáles son las principales perspectivas de la economía para el resto del año? Pues los 4 meses han sido muy distintos, ha habido de todo, absolutamente. Nosotros veníamos al final del año anterior en una senda de constante recuperación, es decir, cada mes era menos peor que el anterior. Cuando uno revisa los crecimientos de final del año pasado, por supuesto eran crecimientos que se comparaban con un año 2019 que tenía normalidad, por lo tanto todos eran negativos, pero cada mes era menos negativo que el anterior. Esta jeringonza la traduzco en unos números. En octubre estábamos cayendo casi 5%, en noviembre se reducía a casi 3,5%, en diciembre 2,3% y esperábamos que arrancando este año siguiera la senda de recuperación. Sin embargo, enero fue malo. Enero fue un mes de cierres y por lo tanto esa recuperación que traíamos octubre, noviembre, diciembre, se revirtió. Les doy la cifra del indicador del DANE para el mes de enero, fue menos 4,6%. Nos devolvimos por allá al ritmo que traíamos más o menos en septiembre. Y eso tuvo que ver con esos cierres del mes de enero. Por lo tanto, todo esto lo vamos a vincular en nuestra conversación a la evolución de la pandemia. Febrero fue menos peor, me perdona la expresión, pero así es, febrero fue menos peor, nos recuperamos otra vez a un menos 3,2% y marzo fue un mes estelar. ¿Por qué fue un mes estelar? Porque ya se compara con un mes de marzo del año pasado donde ya hubo cierres, es decir, ya es comparable en términos de pandemia. Todos los demás meses tenían la gran desventaja que se comparaban con meses normales de antes de la pandemia. En la medida en que marzo ya se compara con un marzo de 2020, que era mes de pandemia, se nota evidentemente la recuperación, más o menos alrededor del 6% debió crecer la economía en marzo, aunque no hay cifras oficiales todavía. El gran problema que tenemos, Cata, al combinar esos 13 meses, es que hay evidentemente una recuperación, evidentemente ya se empieza a comparar con tiempos de pandemia y se nota el vigor nuevo de la economía, pero en abril volvemos a tener cierres. Y como muestran las cifras, no solo de enero, sino también las cifras de mediados del año pasado, los meses con cierres son meses fatales para la economía. No estoy diciendo ninguna novedad, la gente lo ha vivido en carne propia, lo ha vivido en su propio bolsillo. Por lo tanto, estos primeros 4 meses son así de mixtos. Enero malo, febrero en recuperación, marzo muy bueno y abril con signo de interrogación, Cata. De acuerdo, Mauricio. Y tú has tocado el tema, un tema clave y es precisamente los confinamientos y hay otro tema, pues digamos el tema de la vacunación. Hemos visto las proyecciones del gobierno, incluso las calificadoras que pues han hablado de la posibilidad de que la economía colombiana crezca por encima del 5%. Y ahí la pregunta para ti, Mauro, es, bueno, con este comportamiento mixto que hemos visto ya en los primeros 4 meses del año, ¿tú crees o tú eres tan optimista en materia de crecimiento para todo el 2021? ¿Crees que efectivamente se van a cumplir esas perspectivas de crecimiento por encima del 5%? ¿O definitivamente este comportamiento mixto, pues finalmente sí puede tener un impacto en la cifra completa del año?
Es difícil saberlo. Siempre es muy complicado hacer proyecciones sobre crecimiento, pero mucho más en medio de la incertidumbre que tenemos hoy en día. Nosotros en FEDesarrollo, por ejemplo, estamos proyectando un crecimiento de 4,7%. El gobierno para este año 2021, el gobierno está proyectando el 5% que tú mencionas. El Fondo Monetario en su último cálculo, que es muy reciente, proyecta un poquito más que el gobierno, pero todos son cálculos muy tentativos, porque si tradicionalmente es difícil proyectar el crecimiento de la economía cuando más o menos se conoce la evolución de la demanda, el comportamiento del consumidor, la situación de la inflación, en este caso estamos lidiando con no una, sino dos variables críticas que deben afectar el crecimiento de este año y cuyo curso es muy difícil de anticipar. La primera variable es la que tiene que ver con la pandemia y la vacunación, que es el remedio para esa pandemia. Ahorita podemos profundizar en eso. Pero la segunda variable es la que tiene que ver con la reforma tributaria. Pero no sabemos muy bien cómo se va a llegar allá, ni cómo se va a llegar en términos políticos. Estamos a un año de elecciones parlamentarias y un poco más de un año de elecciones presidenciales y nadie quiere darse el lapo de correr con la impopularidad de aceptar o aprobar una reforma tributaria como debe ser, de gran calado. Por lo tanto, el camino político plantea interrogantes, pero también el camino puramente técnico. Hay sobre la mesa distintas opciones. Están opciones que resolverían el problema fiscal de fondo, pero también hay opciones que son apenas pañitos de agua tibia. Entonces, con tanta incertidumbre en el camino, sabiendo que en el Congreso pueden despedazar la propuesta que presenta el gobierno, sabiendo que los resultados son inciertos, es muy difícil estimar a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Pero sí debo decir una cosa sobre la vacunación. Algo que sí conocemos es que Colombia está atrasada en su proceso de vacunación. Mientras, por ejemplo, Chile, que sabemos que es el campeón de la región en vacunación, ha puesto dosis para más del 60% de la población. En el caso de Colombia, apenas acabamos de superar el 5%. Por encima nuestro está Brasil, por encima nuestro está, por supuesto, Estados Unidos. Y en ese proceso, al ritmo que vamos en este momento, necesitaríamos mucho más de un año a partir de este momento para lograr la inmunidad del rebaño. La meta del gobierno es lograr inmunidad del rebaño, es decir, cubrir 75% de la población con vacunas antes de terminar este año o al terminar este año. Al ritmo que vamos no vamos a llegar nunca allá. No quiero aquí identificar responsables de una sola vez y decir esto es un desastre. No, estoy tratando de analizar. No estamos viendo la orilla al otro lado de este río turbulento, y el río es turbulento entre otras cosas porque los cierres afectan la economía, porque la incertidumbre sobre la reforma tributaria afecta a la economía. De acuerdo, Mauro. Pues bueno, un poco tu planteamiento es, a pesar, digamos, de la incertidumbre que pueda traer esta reforma, pues a la larga debería mejorar un poco de darse, digamos, en una magnitud adecuada la confianza general de la economía, independientemente que en el corto plazo sí genere mucha incertidumbre y pueda minar la confianza. Y entonces, en eso estamos de acuerdo. Y tú has tocado un tema clave y es el tema de la confianza en términos de Colombia como buena paga y el grado de inversión. Un poco cuando uno ve el mercado, uno sí siente que hay como esa, o que en algunos momentos incluso los agentes empiezan a descontar la posibilidad de perder el grado de inversión este año. ¿Tú cómo verías esa afirmación? ¿Tú ves probable que perdamos el grado de inversión este año? Y ya entrando un poco a compararse con otros pares LATAM, que finalmente te estoy haciendo dos preguntas, pero está relacionado es, pues muchos de nosotros perder el grado de inversión, pues muchos otros que hoy lo ostentan también podrían estar o tener ese riesgo. ¿Tú cómo estás viendo también a Colombia en términos relativos? Entonces, con una alta posibilidad de perder el grado de inversión, pero mejor, igual o peor que otros de sus pares LATAM. Bueno, empecemos por la probabilidad. Yo creo que si Colombia no logra, si el Congreso por una parte, por otra parte el Ejecutivo, por otra parte los distintos actores públicos como los gremios y demás, no logra entender que la situación en la que estamos desde el punto de vista económico es muy delicada
Es decir, esto no es como hace 5 años, como hace 10 años. Esto es inédito en el último medio siglo. Y si no logra entender que esa situación delicada exige medidas verdaderamente especiales, es decir, no lo que se haría hace 3 años, hace 5 años, etcétera, etcétera. Recordemos que Colombia es campeona en sacar reformas tributarias cada 18 meses. Si no entendemos, insisto, que esta es una situación muy especial y nos la jugamos muy bien para lograr un ajuste fiscal que no tiene que ser todo en un guarapazo, puede ser gradual, pero amarrarlo desde ya con una reforma tributaria que amarre ese ajuste fiscal de aquí en adelante, sí corremos el riesgo de perder el grado de inversión. Las calificadoras de riesgo no están. Calificadoras de riesgo son esos agentes internacionales que terminan poniendo las calificaciones de riesgo. No están ni para hacer filantropía, ni para hacer caridad, ni para entenderse políticamente con los más desvalidos. Están para garantizar que los recursos de quienes le han prestado a distintos países están asegurados, que la capacidad de pago de esos países en el mediano, corto y mediano plazo está asegurada. Por lo tanto, no se puede pretender convencer a las calificadoras de riesgo con frases y con cosas grandilocuentes y con que es que el cinturón y qué sé yo. Hay que convencerlos con números sólidos que muestren que hay una senda de ajuste fiscal para el corto y un poco más allá para el mediano plazo. Y mi gran preocupación es que el gobierno, que tiene clara esta necesidad, no está teniendo aparentemente suficiente músculo político para persuadir a otros cuyo incentivo es distinto. Estoy hablando del Congreso. El incentivo fundamental del Congreso es buscar reelegirse y es buscar populismo y es buscar aplausos de la galería. Y la galería, pues esencialmente dice, a mí que no me pongan impuestos, como que nadie logra entender la gravedad de la situación. Confiemos en que el pulso político lleve a una salida suficientemente razonable. ¿Cómo es la probabilidad de los vecinos? Ya decíamos, hay unos vecinos en mala condición, pues ni hablemos de Venezuela, pero digamos que Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional en este momento, Ecuador está negociando con el Fondo Monetario Internacional y le vino bien la elección de Guillermo Lasso como presidente para seguir por esa senda de corrección económica. Salvador está negociando con el Fondo Monetario Internacional, Brasil no tiene grado de inversión y está desordenado por completo en finanzas públicas bajo una lógica perversa y es yo gasto ahorita, garantizo la reelección y después ya veremos qué hacemos. Eso es totalmente irracional para una familia, para una empresa, para un país. Nos quedan dos referentes claves que son Chile y Perú, que siempre han sido en este siglo nuestros pares de compararnos. Y tanto Chile como Perú han tenido mucha más reserva fiscal que Colombia. Arrancaron la pandemia con un menor déficit fiscal y lo que es más importante, con menor deuda pública que Colombia. Y eso les ha dado munición suficiente para poder expandirse fiscalmente sin arriesgar su grado de inversión. Vamos a ver qué resulta de las elecciones en Perú, de la segunda vuelta. Vamos a ver a final de año qué resulta de las elecciones en Chile. Vamos a ver qué resulta de la elección de constituyentes en Chile para ver por dónde agarra el modelo de cada país. Pero creo que esos dos países tienen mucha más reserva, mucho más colchón para poder aguantar una situación fiscal difícil que la que tiene Colombia en este momento. Por lo tanto, nosotros que hemos sido niña de mostrar junto con Perú y con Chile en Sudamérica durante este siglo, en este momento estamos en un momento crítico, en una coyuntura compleja que ojalá logremos superar adecuadamente. De acuerdo, Mauro. Y siguiendo en esa línea de conversación de los emergentes, un poco hacia adelante, ¿cuál sería tu apuesta en términos de mercados emergentes? ¿Cómo estás viendo esos mercados asiáticos versus estos mercados LATAM? Y digamos, ¿cuál es tu perspectiva frente a este tipo de países? Bueno, las economías emergentes en general estamos encarando una coyuntura muy singular. En el corto plazo hay elementos que permiten anticipar prosperidad y en el mediano plazo hay elementos que permiten anticipar grandes riesgos. ¿Cuáles son las circunstancias de prosperidad de corto plazo? La gran expansión monetaria que está teniendo, monetaria y fiscal, que está teniendo Estados Unidos
no solamente con los dos grandes paquetazos fiscales de Donald Trump, sino con el paquetazo fiscal de Joe Biden. Eso es una expansión inédita en tiempos recientes, tan inédita que muchos economistas serios de Estados Unidos dicen, bueno, aquí se nos está yendo la mano, no vamos a entrar en esa discusión, pero es una expansión de tal magnitud, acompañada de una expansión monetaria, e igualmente en Europa, que hay mucho dinero alrededor, número uno. Por lo tanto, hay financiación barata, pero acuérdense que hay que tener cuidado con la financiación barata porque llega un momento en que deja de ser barata. Hay financiación barata. Número dos, hay expansión de la demanda internacional. A medida que se avance con la vacunación y se logre superar obstáculos de salud pública, va a haber un gran crecimiento desde el punto de vista internacional. Y en tercer lugar, hay de por medio la posibilidad de que los productos básicos, sobre todo para países exportadores de productos básicos como los latinoamericanos, tengan buenos precios de aquí en adelante. Eso permitiría que cualquiera dijera, hombre, tengo financiación, una economía global que una vez supere la pandemia va a crecer bien y productos básicos baratos, esto puede ser un envión para empezar a crecer de manera dinámica. Sí, pero sin perder de vista las luces amarillas que pueden aparecer en los semáforos. Esas luces amarillas tienen que ver con el estado actual del endeudamiento. Si a mí me oyen este cuento en Argentina, o me oyen este cuento en Salvador, o me oyen este cuento en Brasil, dicen, este tipo está pifiado. Aquí lo que hay es un problema de deuda, no de abundante liquidez. Nosotros estamos allí, estamos tratando de hacer equilibrio entre aprovechar las ventajas y no caer en medio de las desventajas. Y en ese mediano plazo hay riesgo de mayor inflación de aquí a 3, 4 años, por lo tanto, aumento de tasas de interés, quizás en 3 años, y eso hace que quien esté excesivamente endeudado hoy, mañana pueda quedar un poquito apretado. E igualmente, ese aumento de tasas de interés en 3 o 4 años va a empezar a frenar la economía y va a bajar el ciclo de los precios altos de los commodities. Por lo tanto, creo que los emergentes, si sabemos aprovechar esta coyuntura, por supuesto, ahorita el nombre del juego es superar la pandemia, pero si podemos aprovechar los 18 o 24 meses que vengan después de la pandemia, vamos a tener buenos tiempos, siempre que no soltemos el cinturón de seguridad, que es hacer ajuste fiscal y tener prudencia monetaria. De acuerdo, Mauro, y tú has tocado pues unos temas bien importantes y un poco nos has dicho, mire, estamos en un entorno donde claramente, parafraseándote, hay muchos retos, pero también hay oportunidades. Nos has hablado de esa liquidez, nos has hablado, digamos, de esa posibilidad de recuperación. También nos has contado, digamos, en el ámbito local, digamos, el gran reto que va a ser darle esa sostenibilidad a las finanzas públicas, a la confianza y al crecimiento. Pero si ya se nos está acabando el tiempo y yo te dijera para terminar en unos minutos, que nos hicieras como un resumen de esos grandes puntos que estamos viendo en lo que resta del 2021. Yo te diría, la pregunta es, Mauro, para el segundo semestre del 2021, resúmenos qué estás viendo y dónde debemos enfocarnos en términos tal vez de retos y oportunidades, por supuesto. Yo separaría la respuesta en dos dimensiones, Cata. La primera tiene que ver con las decisiones, retos, oportunidades de la economía colombiana. Y la segunda, de cada uno de nosotros que estamos conversando en este momento, porque son un poquito distintas. En la economía colombiana, yo creo que nuestro principal reto consiste en superar los desafíos de la pandemia. Eso quiere decir hacer un manejo mucho más eficiente de las jornadas de vacunación. El cuello de botella no necesariamente está en el acceso a vacunas, aunque no está fácil que los laboratorios cumplan las entregas, sino en la ejecución de las jornadas de vacunación para lograr la inmunidad del rebaño. Pasar una reforma tributaria que nos permita lograr estabilidad desde el punto de vista fiscal y evitar una caída, una baja del grado de inversión, y ser conscientes adicionalmente de la necesidad de llegar al año entrante con una situación social mucho más sana, una situación social donde se hayan cerrado ciertas heridas, donde haya mayor estabilidad y cohesión desde el punto de vista social. Nota de pie de página, de cara a elecciones, eso va a ser clave. Estos deberían ser las directrices fundamentales de la política pública. Y en cuanto a nosotros como personas, pues por supuesto en la medida en que estemos en distintos lugares, opinión pública, nuestras empresas, etcétera, etcétera, no perder ese norte que
El corto plazo le puede decir a uno, no, yo no le jalo a esto, esto es muy difícil, este impuesto, esta cosa, pero hay que mirar el mediano plazo. Esto es una jugada de ajedrecistas donde uno tiene que ir 3 jugadas adelante. Si se concentra en que me van a comer el peón, puede ser que pierda el partido por andar defendiendo el tal peón. Pero una cosa importantísima, Cata, como estamos en transición de una economía con mucha liquidez hacia un mayor crecimiento y posteriormente inflación, y estamos en transición de una economía que tiene cierres todavía y se ve golpeada por la pandemia hacia una economía que va a ir sanando lentamente, esas transiciones traen mucha volatilidad, volatilidad en acciones, volatilidad en los bonos, en nuestros portafolios. Yo no sé qué dirán ustedes y qué le asesorarán a sus clientes. Yo trato de quedarme lo más quieto posible, porque si me quedo con las señales del corto plazo, diciendo, no, es que miren cómo me llegó el extracto, ahora yo qué hago y qué sé yo, y no soy consciente de que estamos en un periodo de transición, puede ser que haga movimientos que no corresponden. El que pueda y tenga capacidad de aguante, le sugeriría aguantar a que se aclare un poco el panorama para tratar de evitar movimientos que pueden ser muy sugerentes en el corto plazo y en el mediano plazo quizás no los más inteligentes. De acuerdo, Mauro. Pues no, te agradezco muchísimo. Yo creo que mensaje clave es, en medio de la tormenta, claramente hay oportunidades y mantener, digamos, esa visión de largo plazo ayuda muchísimo. De nuevo, espectacular todos los mensajes muy contundentes y sobre todo para tenerlos en el radar. Tenemos muchos retos, pero como lo dices tú, esos retos nos traen oportunidades. Esperamos que esta información haya sido útil para ustedes. Hasta la próxima.